Buenas, les saluda la profesora María Lidia Aranda Espinosa. En la clase de hoy estaremos hablando de los carbohidratos o hidratos de carbono en base al capítulo 4 de Blanco en su octava edición en las páginas 57 al 71 de referencia. Cuando estamos refiriéndonos a estas biomoléculas, las vamos a conocer como hidratos de carbono o carbohidratos o glúcidos por el sabor dulce que tienen en su forma de monosacáridos. Son la base de la energía viva en la Tierra, provienen de procesos de fotosíntesis elaborados por los vegetales y normalmente contienen carbono, oxígeno e hidrógeno en una fórmula aproximada de un átomo de carbono por 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, con el subíndice N conforme a los números de carbono que estén presentes en el esqueleto de la molécula. Estos hidratos de carbono son considerados el constituyente principal del aporte energético de todo ser vivo, entre un 50 y un 60%. Abundan en los tejidos animales, formando lo que se conoce como la reserva energética en forma de glucógeno, y también integran moléculas complejas, y también están presentes en los vegetales, en donde forman parte de los elementos fibrosos o leñosos, lo que sería la estructura, y en la reserva nutricia o almidón de los vegetales. Los hidratos de carbono químicamente son polialcoholes, es decir, están formados por una cadena de carbonos unidos a grupos alcoholes y también a elementos hidrógenos. Lo que los caracteriza en su forma de polisacáridos es la presencia de grupos funcionales aldehído en un extremo o cetona, dando como base polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Una de las características que forman parte de los hidratos de carbono es que en la naturaleza es poco común encontrarla en forma lineal, sino que normalmente forman ciclos a partir de una base furanosa o piranosa. En la imagen inferior podemos ver por debajo de lo que sería la estructura lineal de la glucosa su fórmula cítrica unida por un enlace con el oxígeno correspondiente al grupo aldehído, o la fórmula cíclica pentanosa formada con la unión del oxígeno de la cetona. ¿Cuál es la nomenclatura de los hidratos de carbono? Se lo nombra en función al número de carbonos más la terminación osa principalmente. Es así que conoceremos pentosas, hexosas, de acuerdo a que tengan 5 o 6 carbonos. ¿Cómo se clasifican estos hidratos de carbono? Monosacáridos, oligosacáridos o polisacáridos. Dentro de los oligosacáridos, los más resaltantes que estudiaremos son los disacáridos. Las funciones que llevan adelante estas biomoléculas son las funciones energéticas: glucógeno en los animales y almidón en los vegetales, bacterias y hongos, que es uno de los carbohidratos más sencillos y abundantes, que representa la molécula combustible biológica que satisface estas demandas de la mayoría de los organismos en un proceso de respiración celular. También cumple funciones de reserva porque se almacena como almidón en los vegetales y glucógeno en animales, y en ambos polisacáridos pueden ser degradados a glucosa, tanto el almidón como el glucógeno. También cumplen funciones estructurales como la celulosa en los vegetales, en bacterias y hongos, o la quitina en crustáceos e insectos. Asimismo, pueden ser precursores de ciertos lípidos, de ciertas proteínas y de ciertas vitaminas como el ácido ascórbico o vitamina C o el inositol. Y contribuyen a las señales de reconocimiento porque intervienen en procesos de reconocimiento celular, en la aglutinación, en la coagulación y en el reconocimiento hormonal. Algo que es importante conocer de los hidratos de carbono es la propiedad de la isomería óptica. Es decir, se puede dar el giro de los diferentes acompañantes de un carbono, de los grupos funcionales o elementos que acompañan a un carbono, y a este proceso se le conoce como isomería óptica,
o también enantiómeros. Estamos hablando de la visibilización en forma de espejo de una molécula en su carácter lineal. Un carbono que está unido a 4 diferentes grupos atómicos recibe el nombre de carbono quiral, como estamos observando en la imagen, y es aquel que ya tiene todas sus valencias saturadas por diferentes grupos. Este carbono tiene la propiedad que los dos elementos que le acompañan en derecha y izquierda pueden verse en visión de espejo. En este caso, en la figura 1.1 vemos el grupo funcional hidroxilo que le da el carácter alcohólico ubicado a la derecha y el hidrógeno ubicado a la izquierda. Si lo vemos en espejo, estaríamos viendo el hidrógeno a la derecha y el OH a la izquierda. Este carbono es considerado el carbono quiral. Y existen tantos isómeros ópticos en una determinada molécula como carbones quirales se encuentran. Cuando queremos designar si estamos ante un diferente isómero óptico, usaremos las letras D o L, que nos van a estar indicando la posición del grupo OH. Cuando se encuentra a la derecha, tendrá la función D o la función dextrógira, la que gira en sentido horario, y cuando se encuentra a la izquierda, tendrá la función L o levógira, que indica que gira en sentido antihorario. En estas dos imágenes de abajo ya estamos viendo moléculas con mayor número de carbonos quirales. El primer grupo que estudiaremos son los monosacáridos, los que están formados por una sola polihidroxialdehído o polihidroxicetona de 3, de 5 o de 6 carbonos. En la naturaleza son cristales de color blanco, solubles en agua, muchos de ellos tienen sabor dulce, muestran tendencia a formar esa molécula cíclica por la existencia de unos carbones alfa o beta con presencia de aldehído o cetona, y se conocen como sustancias reductoras ante determinados compuestos por la presencia de grupos aldehídos. En la parte superior vemos aldosas porque están acompañadas del grupo aldehído, y en la parte inferior cetosas porque están acompañados del grupo cetonas. Algo importante que ocurre en los hidratos de carbono es la ciclización de la glucosa. Y en esta imagen vamos a ver cómo ocurre la misma. Si yo tengo una fórmula de carácter lineal como la que vemos aquí, el carbono número 1 será el que lleve adelante el grupo funcional, en este caso aldehído. ¿Qué ocurre? Ocurre una aproximación del carbono 5 con el carbono 1 cuando voy a formar ciclos hexanos, y una aproximación del carbono 1 con el carbono 4 cuando estaré formando ciclopentanos. Las uniones que dan lugar a la ciclización de la glucosa reciben el nombre de uniones hemiacetálicas. Se da una atracción entre el carbono y el OH del grupo funcional presente en el hidroxilo para dar lugar a un enlace entre ellos, y el hidrógeno acompañante irá a acompañar al doble enlace del oxígeno, el cual quedará roto y se trasladará a entrar en contacto con el OH, dando de esta manera lo que sería un ciclo hexano. Lo mismo ocurrirá en el pentano, se dará la atracción entre el carbono y el OH que está presente en el carbono 4, se trasladará de esta manera el enlace, uno de los dobles enlaces, y el hidrógeno irá a acompañar al oxígeno del grupo funcional presente en el carbono 1, formando un ciclo pentano. Acá estamos viendo dentro de una ciclización de la glucosa, el carbono llamado anomérico, dentro del cual se formó la unión correspondiente, y el OH que lleva la característica hemiacetálica por la unión. Estos también pueden tener una forma dextrógira o levógira dependiendo de la ubicación del grupo funcional, en este caso cuando se encuentran
ubicados en la parte superior del plano llevan la forma dextrógira y cuando se encuentran en la parte inferior la forma levógira. Y lo mismo ocurre con el OH hemiacetálico, es decir, la función OH formada cuando se da la ruptura del doble enlace con el oxígeno y se forma una unión dentro del ciclo. Cuando el OH se encuentra en la parte inferior del plano, se conoce la configuración alfa y cuando se encuentra en la parte superior se conoce la configuración beta. También es importante conocer en los monosacáridos las fórmulas de Howard, que son representaciones de estos anillos piranos y furanos en el plano, considerado a los grupos funcionales que se encuentran presentes en el anillo. Cuando Howard formula sus diferentes estructuras, omite la presencia de carbono, como ustedes verán, las que se encuentran en la parte inferior son fórmulas de Howard, no escribe los carbonos integrantes y los representa en relieve, donde lo que sería lo que se visualiza en relieve en la fórmula de Howard es la fracción más cercana al lector cuando estamos viendo la fórmula hexagonal o la forma pentagonal. Y lo que él expone o visualiza en cada uno de los extremos son las direcciones de los enlaces y identifica dos direcciones: la dirección axial, que es perpendicular al plano, o la dirección ecuatorial, cuando se encuentra en la misma dirección del plano. Podemos así tener lo que se conocen como las conformaciones sillas, como C1 o 1C, y la conformación bote, como la que estamos viendo en la configuración B. Esta fórmula, la C1, es la fórmula del anillo piranoso, el hexagonal, más estable termodinámicamente en la naturaleza. Algo importante de conocer con los monosacáridos son los epímeros, que son aquellos que difieren en la configuración de uno de sus carbonos. No es lo mismo estar hablando de un isómero óptico o enantiómero de un epímero. Un epímero es aquel en el cual en un determinado carbono yo puedo observar una diferencia. Si comparamos la D-glucosa y la D-manosa, acuérdense de carácter dextrógiro, estoy observando en este caso isómeros ópticos, como ven, OH en el lado derecho, OH en el lado izquierdo. Pero si lo comparo con la galactosa, veo que permanece igual que la glucosa, pero varían en el carbono 4, en donde tengo la diferente ubicación del grupo OH. En este caso, entre la glucosa y la galactosa, estoy hablando de epímeros, no de isómeros. ¿Por qué? Porque la variación se da entre carbonos distintos. Acá sería el carbono 2 entre glucosa y manosa, por lo cual tengo isómeros ópticos o enantiómeros, y si tengo la variación entre el carbono 2 de lo que sería la glucosa, esta conformación, y el carbono 4, estoy hablando de epímeros. Acá podemos ver la fórmula lineal de lo que sería un ejemplo como la fructosa y luego la fórmula cíclica formando un anillo pentanoso, que lo vamos a tener en cuenta más adelante para el estudio de los disacáridos.